Hola, bienvenidos al curso de Modelación Matemática 2. En este video llevaremos la segunda parte del tema de función logarítmica. Es importante que hayan visto el video anterior o que tengan un conocimiento básico de las propiedades del logaritmo, esto para facilitar la comprensión del tema. Bien, tenemos la forma general del logaritmo o forma básica, la cual es logaritmo en base a de x. Para nuestra cuestión práctica, se nos va a pedir hallar los elementos de la función y realizar el bosquejo de esta en un plano cartesiano. Antes de enseñarles los pasos a seguir, quiero que conozcamos los elementos que nos van a solicitar. Lo primero va a ser el dominio. El dominio sabemos que son todos los valores que puede tomar x en una función. En este caso, x es nuestro argumento y sabemos que nuestro argumento siempre debe ser mayor a 1. Por lo tanto, nuestro dominio va a estar comprendido del 0 hasta el infinito, ambos abiertos porque no se pueden tocar. Lo siguiente va a ser el rango. Nuestro rango es algo muchísimo más sencillo, pues no importa cuál sea nuestro logaritmo, nuestro rango siempre va a ser del menos infinito al más infinito o todos los reales. Lo siguiente va a ser la intersección con el eje X. Nosotros, desde Mate 4, sabemos encontrar los puntos de intersección con los ejes haciendo que Y o que X vale 0 respectivamente. En este caso, para hallar con el eje X, hacemos que Y es igual a 0 y tenemos 0 es igual al logaritmo en base a de X. Esto lo pasamos a forma exponencial. A la 0 es igual a X, A a la 0, todo número elevado a 0 es igual a 1, 1 es igual a X, y ese es nuestro punto de corte. Lo siguiente va a ser nuestra asíntota. Las asíntotas en los logaritmos siempre van a ser verticales y van a estar en razón de X, donde n va a ser tomada del dominio. Básicamente una asíntota es un límite. Entonces, como observamos en el dominio que no toca 0, nuestra asíntota es 0. En este caso, por lo tanto, n es igual a 0 y nuestra asíntota es x igual a 0 y x igual a 0 también es conocido como eje y. Después nos van a pedir que analicemos si la función es creciente o decreciente. Nosotros también ya debemos saber cuándo una función decrece y cuándo decrece. Ahora, esto lo vamos a ver únicamente tomando la base. Si nuestra base tiene un valor mayor a 1, la función va a ser creciente. Si nuestra base tiene un valor entre 0 y 1, la función será decreciente. No puede tener valor 1, eso ya lo vimos antes, ni tener valor 0. Ahora, observamos la línea roja, donde el logaritmo en base 2 de x está creciendo, puesto que 2 es mayor que 1. Y la línea azul está decreciendo, puesto que es logaritmo en base 1 medio de x y 1 medio se encuentra entre 0 y 1. Lo siguiente a analizar es el signo negativo. Si nuestra función se le antepone un signo negativo, es muy importante tener en cuenta que se le va a invertir el sentido que tenga. Es decir, que si nuestra función antes era creciente, va a pasar a ser decreciente y viceversa. Por ejemplo, logaritmo en base 2 sabemos que es creciente, porque su base es mayor a 1, pero como se le antepone un signo negativo, esta va a pasar a ser decreciente. Lo mismo con la siguiente, logaritmo en base 0.5, sabemos que es decreciente porque se encuentra entre 0 y 1, pero al anteponerse un signo negativo, esta pasa a ser creciente. Esto lo voy a explicar con una graficadora para que quede muchísimo más claro de entender. Confirmemos lo de los signos negativos. Tomando la misma función logaritmo en base 10 de x, sabemos que es creciente, pero como se antepone un signo negativo, esto quiere decir, como lo que ya vimos, que va a invertir su sentido, por lo tanto ahora va a ser decreciente, como podemos observar. Esto aplica igual al logaritmo en base a 1 medio de x, como en este caso está decreciendo. Si yo le antepongo un signo negativo, esta ahora va a pasar a ser creciente. Bien, hasta ahora hemos visto lo que es la forma básica, pero no es la única que puede presentarse. También lo tenemos en su función general. Esta función general es f de x es igual a logaritmo en base b de x más c más d. Esta forma realmente es la misma que la anterior, solamente que el valor de a era 1 y c y d era 0. Cuando nos den esto, lo único que vamos a hacer es lo mismo, hallar los elementos que vimos antes y también graficarlo. Lo primero, vamos a basarnos en este ejemplo. Para poder sacar todos sus elementos, lo primero, como vimos antes, era hallar el dominio. El dominio se va a encontrar con nuestro argumento. En este caso, nuestro argumento es x menos 5.
Nuestro argumento debe ser mayor a 0, por lo tanto armamos una inecuación. X menos 5 debe ser mayor a 0. Resolvemos fácilmente esta inecuación, x debe ser mayor a 5 y esto directamente nos entrega el dominio, que va a ser de 5 abierto al más infinito. Como dije antes, del dominio vamos a sacar nuestra asíntota, x igual a n, en este caso 5 es esta n, por lo tanto nuestra asíntota es igual a 5. Lo siguiente va a ser el rango, pero como les mencioné, el rango siempre va a ser todos los reales o del menos infinito al más infinito. Ahora, analicemos sus intersecciones. Basándonos en esta misma función, para el eje x lo único que vamos a tener que hacer es suponer que y es igual a 0. Entonces nos queda 0 es igual a 2 logaritmo en base 2 de x menos 5 menos 4 y comenzamos a despejar. Ese 4 lo pasamos al otro lado sumando y nos queda lo siguiente. Ese 2 lo pasamos al otro lado dividiendo y nos queda lo siguiente. Ahora, esta forma logarítmica, como en el video pasado les enseñé, la vamos a pasar a la forma exponencial para poder darle una solución. Quedándonos 2 a la 2 es igual a x menos 5. 2 a la 2 es 4, ese 5 que está restando pasa sumando y nos queda que en el punto de corte con el eje x es x igual a 9, o sea 9,0. Para el eje y, lo que vamos a hacer es lo mismo, solamente que ahora supondremos que x es igual a 0. Y es igual a 2 logaritmo en base 2 de 0 menos 5 menos 4. Y es igual a 2 logaritmo en base 2 del logaritmo de menos 5 menos 4. Directamente nos damos cuenta que no existen los logaritmos de un número negativo, por lo tanto podemos decir que el corte con el eje y no existe. Lo siguiente a analizar van a ser los desplazamientos que puede sufrir una función. Estos van a estar dados con la forma general. En este caso serán el menos 5 y el menos 4. Para el horizontal nos vamos a fijar exclusivamente en este caso en el menos 5. Dada esta forma, C nos va a indicar el desplazamiento que sufre el eje Y. Si C es positivo, se va a desplazar C unidades hacia la izquierda. Y si C es negativo, se desplazará C unidades hacia la derecha. En el caso del vertical, tenemos lo mismo, simplemente que ahora nos vamos a basar en D. D en este caso vemos que es menos 4. Si D es positivo, se desplazará D unidades hacia arriba, y si D es negativo, se desplazará D unidades hacia abajo. Esto lo podemos ver más adelante y os voy a mostrar con la graficadora para que quede un poco más claro. Para confirmar lo que hicimos, tenemos la función ahora. Teníamos que el punto de corte con el eje X era 9 y que no tenía un punto de corte con el eje Y. Efectivamente, esto lo podemos confirmar. También sabíamos que la asíntota era x igual a 5 y efectivamente es igual. También habíamos llegado a la conclusión de que era creciente puesto que la base era 2. Efectivamente, ahora explicaremos lo que son los desplazamientos. Este es el eje Y y como se le está restando 5, se va a desplazar 5 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, hasta llegar a 5, y este sería el nuevo eje. Después se desplaza 4 unidades hacia abajo, el eje X, o sea 1, 2, 3 y 4, de esta manera. A esto es a lo que nos referimos con un desplazamiento de ejes, porque este eje es lo mismo que tenemos acá, y acá tenemos el 0,1, que es lo mismo que cuando corta en este eje. Esto es para dejar claro a lo que significa realmente un desplazamiento de los ejes. Bien, ahora que ya vimos todo, vamos a hacer una práctica. Tenemos esta función. Puedes ponerle pause, intentar encontrar todos los elementos y graficarla en tu libreta. Y en un momento vamos a solucionarlo juntos para ver si tenemos la respuesta indicada. Bien, como sabemos, lo primero es encontrar el dominio. El dominio lo va a dar el argumento. En este caso nuestro argumento es x cuadrada menos 1, que debe ser mayor a 0. Resolvemos esta inecuación, x cuadrada debe ser mayor a 1. Sacamos raíz en ambos lados, x debe ser mayor a más menos 1. Ya que tenemos dos soluciones, porque sabemos que la raíz nos otorga dos soluciones, nuestro dominio va a ser el siguiente. De ahí sacaremos nuestras asíntotas, que en este caso serán n,
pero como vimos n en este caso es más menos 1. Después sacaremos nuestras intersecciones con el eje x, como vimos, supondremos que y es igual a 0. 0 es igual al logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 1. Resolvemos 2 a la 0 es igual a 1. Y lo igualamos al argumento x cuadrada menos 1. Despejamos ese 1 que está restando, pasa sumando y nos queda 2 es igual a x al cuadrado. Sacamos raíz en ambos lados y nos queda que x es igual a más menos raíz de 2. Esa va a ser nuestra intersección con el eje x. Ahora lo hallaremos para el eje y. Nos damos cuenta que en igual caso no existen logaritmos negativos, por lo tanto no va a cortar a nuestro eje y. Después vamos a analizar si crece o decrece. Tú, como ya tienes práctica con todo lo que vimos, seguramente te habrás dado cuenta desde el principio que era creciente porque su base es 2 y es mayor a 1. Y como no se le antepuso ningún signo negativo, esta va a seguir siendo creciente. Ahora, con todo lo que ya tenemos, hagamos nuestro bosquejo. Primero tendremos que tener nuestro plano cartesiano. Lo primero a trazar serán nuestras asíntotas, que en este caso vemos que son más 1 y menos 1. Esas van a ser nuestras asíntotas. Después hallaremos en nuestro plano nuestros puntos de intersección con el eje x, que son raíz de 2 que se encuentran aproximadamente en estos puntos. Ya que no tiene corte con el eje y, eso lo vamos a ignorar por completo y nos damos cuenta que la función es creciente, o sea que la vamos a trazar con una curva creciente de la siguiente manera. Y como son 2, listo. Y esta es nuestra solución. Ahora, sé que me estarás preguntando, ¿y por qué debo confiar en ti? ¿Cómo sé que eso es correcto? Bien, te anexo la foto de la graficadora digital para que te des cuenta que son muy similares. Y esto prácticamente sería todo lo que debemos hacer. Encontrar el dominio, las asíntotas que son dadas por el dominio, las intersecciones y únicamente saber si crece o decrece viendo la base. Siempre teniendo en cuenta el signo que se le anteponga a nuestro logaritmo. Realmente este es un tema bastante sencillo. Es el ADA 1 de Modelación Matemática 2 y vale 10 puntos. Es algo muy sencillo de obtener, muy sencillo de comprender, pero si aún así con este video no te ha quedado claro ni con las infografías, siempre vas a poder contactar con Asline y cualquiera de nuestros asesores va a atenderte para resolver ejercicios que no hayas podido hacer, o me puedes contactar a mí directamente y te ofreceré la ayuda más eficaz que pueda. Por mi parte ha sido todo, espero haberme explicado de la mejor manera y gracias por ver.